La multipolaridad es la única solución a la crisis de los pueblos. El pluralismo es necesario para evitar monopolios de decisiones y hegemonía unidireccional. Así los intereses se comparten. Es el comienzo del fin de la hegemonía de los polos únicos y crear nuevos bloques. La economía será el pionero, el motor, el motivo o guía hacia la nueva configuración. País libre que cumpla todas las normas de la constitución de ese país donde viva, pues. Estar tranquilo y en libertad y en paz en la calle. Hola Aarón, bienvenido a Batroun, al norte del Líbano. Gracias Maya, bienvenidos, bienvenidas. Ninguno de nosotros eligió el mundo donde nació. No obstante, todos somos testigos de su formación acorde a las condiciones de los tiempos que atraviesa y en dependencia del equilibrio de los bandos existentes. Es un mundo que se transformó, se transforma y se transformará constantemente entre la unipolaridad, la bipolaridad e incluso la tripolaridad y la no polaridad, o sea, el mundo de bloques en que vivimos hoy en día. Y fíjate Maya, también surgen las siguientes interrogantes frente a este escenario. Uno de ellos, ¿qué dolores de parto ha traído a este mundo donde no hay polos? Igualmente, ¿qué tipo de rasgos y características tiene este tipo de mundo unipolar? ¿Dónde están los países del mundo del sur en medio de este mundo unipolar? ¿Será el mundo unipolar el que acabará definitivamente con el colonialismo? Igualmente, los conflictos se han agravado o se nos imponen conductas ajenas a nuestros mundos del sur. Se liberarán, en definitiva, los países del imperio del dólar. Y lo más importante, este planeta tendrá una oportunidad en medio de este mundo. El mundo en su versión más reciente en nuestro nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanú. Bienvenidos. También de la República contra el colonialismo y el mundo multipolar. El presidente Biden habla de un nuevo orden mundial. Estos desarrollos apuntan hacia una sola dirección, y es que se está construyendo un nuevo orden mundial. Despertó tanto apoyo como preocupación cuando dijo a los presentes en una rueda de negocios: vamos a tener un nuevo orden mundial que sería liderado por los Estados Unidos. En su opinión, orden mundial, ¿qué hechos concretos se han desarrollado hasta este momento que marquen precisamente esa pauta, ese curso, esa ruta hacia una nueva configuración geopolítica, hacia un nuevo orden mundial, del mundo unipolar a un mundo multipolar? Ya estamos ante un mundo multipolar. El mundo experimenta profundos cambios y una tendencia hacia la multipolaridad. Por primera vez asisto a conferencias que analizan grandes desafíos, entre otros, el de defender ese mundo multipolar. Su excelencia el exministro canciller libanés Abdan Mansour. Bienvenido a través de Al Mayadin y Telesur, acá en Batroun, en el norte del Líbano. Gracias. Señor exministro, ¿la operación militar rusa en Ucrania acaso concretó un mundo tripolar? ¿O un mundo sin polos tal vez, parecido a islotes en pugna a veces? Y en otras veces se unen por alianzas. Con toda certeza, la operación militar en Ucrania pone coto a la hegemonía occidental unipolar. Desde el año 1991, Estados Unidos se ha apoderado sola del mundo, la única como potencia. Hoy día quisieron con la situación en Ucrania cortarle las uñas a Rusia, dando apoyo a Zelensky y también mediante la expansión hacia el este. Esta actitud no trajo ningún resultado y Rusia ha podido hacerle frente a esta alianza. Pues es cierto que la Alianza Atlántica no entró en una guerra directa, pero sí está en una guerra indirecta al suministrarle a Ucrania
Ucrania equipamiento, armamento y dinero en cantidades colosales. Por lo tanto, Occidente no ha podido lograr sus objetivos en Ucrania. Por eso hoy Rusia quiere demostrarle al mundo que Estados Unidos no es la potencia que lidera al mundo. Esto lo expresó francamente el presidente francés Emmanuel Macron cuando dijo: ya no estamos ante un mundo unipolar. Señor ministro, fíjese, me voy a atrever a citar unas palabras del comandante Hugo Chávez. Estas las pronunció antes de ser presidente en Venezuela, era abril del año 1998. Fíjese, él dijo: el mundo del siglo XXI que ya se asoma no será bipolar, tampoco unipolar. Gracias a Dios será multipolar. Esto lo decía el comandante Chávez en el año 1998. ¿Dónde está el mundo del sur en medio de este surgimiento de varios polos actualmente? Es verdad, puesto que el mundo unipolar ya cayó, dado que había surgido en circunstancias excepcionales con el derrumbe del bloque socialista y el colapso de la Unión Soviética. Pero hoy, en el siglo XXI, efectivamente estamos ante una nueva etapa, porque los pueblos vivos que sufrieron del colonialismo, la hegemonía y la dominación, ya no pueden seguir infinitamente subyugados. Nosotros sabemos que en América Latina, desde 1822, ningún país se salvó de la hegemonía estadounidense, ni de las conspiraciones, ni de la tiranía. Ya sea mediante el derrocamiento de los gobiernos patrióticos o a través de los golpes de Estado, o por vía de las sanciones económicas. Nosotros sabemos bien que el sur sufrió y nosotros somos parte del sur. Compartimos con América Latina sus penas y problemas. Nosotros sufrimos del colonialismo, fuimos sometidos a la ocupación otomana durante 400 años y fuimos sometidos a las ocupaciones británicas y francesas en la región. También sufrimos mucho. Incluso el continente africano le tocó su parte del sufrimiento de ese colonialismo. Por supuesto, el continente africano es efectivamente un caso singular, porque sufrió las peores formas de colonialismo, racismo, vasallaje, despotismo y esclavitud. Dado que estamos hablando de este nuevo mundo, ¿cómo será que podrían distribuirse los bloques en un mundo polarizado? Vamos a conocer la respuesta a través del siguiente mapa.
Partiendo del mapa de los nuevos mundos y partiendo de lo que usted dijo hace poco, señor exministro, cuando señaló que China constituye el mayor desafío para Estados Unidos de América, Deng Xiaoping, quien se conoce como el ingeniero de la reforma en China, dice oculta su poderío y espera para ello el momento oportuno. ¿Cómo usa China su poderío hoy en día en el mundo de los diversos bloques S? لا شك اليوم الصين عندما أتى دين ساوبينغ. Sin duda, hoy China, ya sea cuando llegó Deng Xiaoping al poder y actualmente con Xi Jinping, quiso alejarse de las guerras o de las intervenciones militares en el mundo. أسست الصين على مدار 3 عقود يعني منذ عام 1977 بدأت China fundó un fenómeno a lo largo de 3 décadas, o sea, desde 1977, cuando comenzó la transición paulatina hacia el Nuevo Mundo. الجسور مع كل شعوب العالم ولا تتدخل الصين عسكريا ولم تتآمر. Pues ha querido tender puentes con todos los pueblos del mundo y no intervino militarmente ni conspiró contra ningún país del mundo. Al contrario, quiso intervenir en el ámbito interno, construir la nueva China, edificar una economía fuerte y un gran comercio. وأيضا المساعدات التي قدمتها لشعوب العالم. وأيضا اليوم Añádale a eso las ayudas que brindó a los pueblos del mundo. También hoy, cuando China construye la ruta de la seda e invierte centenares de miles de millones de dólares en 68 países, lo cual quiere decir que ese gran país crece aceleradamente, también realiza proyectos en los países del mundo y da facilidades y convierte a China en un país no imperialista, un país que quiere ser un polo mundial al lado de los polos existentes. Fíjese, señor ministro, usted ha dicho algo muy importante, la relación comercial que mantiene China con el resto del mundo a través de la ruta de la seda. También nombró los ejemplos de Venezuela y de Cuba. Pero hay una contrapropuesta y es el aumento del armamentismo y del militarismo en todo el mundo. ¿Cree usted que ese armamentismo y ese militarismo se está imponiendo en el mundo? ¿Será que la guerra que hay en Ucrania es una nueva forma también de guerra a nivel mundial? Quien recurre a la guerra tendrá objetivos. Vemos que Estados Unidos y la Unión Europea suministran hoy a Ucrania enormes cantidades de armamento. ¿Qué significa esto? Esto significa que ellos buscan una guerra de desgaste en Ucrania para desangrar a Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea en específico, y con ellos la OTAN, hubieran podido dar una oportunidad para encontrar una solución política en Ucrania sin desgastar militarmente a Rusia. Pero no es esa la intención. Doctor, hablando de las transformaciones que vive el mapa político mundial, hay quien describe al viejo continente como la cuna de estas transformaciones y al mismo tiempo el más afectado por ellas. Claro, y no sabían, por ejemplo, que el continente europeo es la región del mundo que ha tenido más cambio a nivel geopolítico. Veamos la respuesta en el siguiente segmento. Así es el mapa de Europa y parece que así permanecerá afectada por la vulnerabilidad de sus mapas, ya que hay entes que desaparecen y otros que nacen al ritmo de los conflictos nacionales, a través de las divisiones políticas o choques. El imperio alemán no fue el único que desapareció a raíz de la Primera Guerra Mundial, pues la misma suerte corrió el imperio húngaro-austríaco. También sobre los restos del imperio ruso nació la Unión Soviética. Nació la República de Checoslovaquia, mientras que una confederación monárquica unió a Serbia, Croacia y Eslovenia, que posteriormente fue denominado el Reino de Yugoslavia.
Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial subdividió Alemania en oriental y occidental. El mapa de esa vulnerabilidad siempre acompañó, por ejemplo, a los Balcanes, de forma que nació la Yugoslavia federativa. Luego en Escandinavia, Islandia abandonó el mapa de Dinamarca. Todas las divisiones políticas han sido proporcionadas. Se decidió desarmar algo. Se hizo de sí mismo y de la Unión Soviética una noticia del pasado como yo sostengo en la mano el bolígrafo para ceder la presidencia de la Unión Soviética. Al comenzarse el desboronamiento del campo socialista a principios de los años 90, Alemania se reunificó y tras esto se descompuso la Unión Soviética y se desintegró sutilmente Checoslovaquia a dos repúblicas, mientras que se desgarró Yugoslavia violentamente formando 7 estados. Entonces, si no sabías que Europa es el continente que más tuvo cambios en su geopolítica, ahora eres quien más lo sabe. Exministro Mansour, ahora vemos que Estados Unidos opta por formar alianzas anglosajonas por excelencia. Y esto lo notamos en el último acuerdo de AUKUS. ¿Qué papel juega Europa en estos nuevos mundos? ¿O en este nuevo orden que se asoma? ¿Acaso sería un simple instrumento en manos de Estados Unidos o tendrá un protagonismo en la gestión del planeta? Lamentablemente ha quedado claro a través de la guerra de Ucrania que Europa no le puede decir no a Estados Unidos. Así, en muchas ocasiones, Europa demostró ser un satélite que gira en la órbita de Estados Unidos y su decisión soberana no es firme, o sea, agrietada. Prueba de ello, las sanciones norteamericanas a Irán en el marco del expediente nuclear. Hubo un acuerdo internacional y Estados Unidos se retiró de una forma inaceptable e ilegal. La Unión Europea anunció su compromiso con el acuerdo y dijo que encontrará una manera para eludir las sanciones estadounidenses porque Estados Unidos, cuando adoptó sus sanciones, quiso comprometer a los países del mundo, incluso a sus aliados europeos. Europa no ha podido decirle no a Estados Unidos y se comprometió con las sanciones. Y ahí radica el problema hoy de Ucrania para Europa, pues Europa saldrá derrotada de esta guerra. Estados Unidos libra la guerra a través de terceros y Europa es el combustible de esta guerra de Ucrania. Desde luego, Rusia ha sufrido daños, pagando un alto costo en vidas y equipamiento militar, pero Europa se dejó arrastrar, cumpliendo con lo que quiso Estados Unidos. Estados Unidos está detrás del Océano Atlántico, a una distancia de 6.000 kilómetros de Europa. Estados Unidos observa, instruye, instiga y apoya. Pero, ¿quién es el que paga el costo? Fíjese, señor ministro, mientras Europa pierde por seguir los pasos de Estados Unidos y el mandato de Estados Unidos, yo también quisiera invitarlo a que escucháramos voces de América Latina a través de este programa. Se puede hablar de nuevo mundo, pero está en constante transformación ya en las últimas décadas. Sobre todo el cambio más fundamental es la irrupción de China y el crecimiento exponencial que tuvo, sobre todo en las últimas 4 décadas, pero el cambio fundamental es la Revolución China de 1949. Esa irrupción coincide con el declive de Japón, con ciertas crisis como la crisis capitalista del 2008, que van haciendo estar en un segundo lugar, escalafón, a otras potencias europeas, sobre todo Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y Estados Unidos vive una situación particular por las crisis internas, las disputas internas que hay en tanto en la política como en la sociedad regional. Tanto China como Rusia marcan la pauta en 2001 con la Organización de Cooperación de Shanghái, lo cual van sumándose a esa reunión luego del 2013 a través de la Ruta de la Seda, de la Unión Económica Euroasiática, por lo cual hay una nueva reconfiguración mundial donde da la sensación de que no hay polos como sí los hubo en la Guerra Fría, donde estaba el capitalismo por un lado, el socialismo por otro y por otro el tercer mundo, sino que
el mundo está en constante transformación y estamos frente a una nueva disposición y reconfiguración del poder a nivel mundial. Entonces, lo geográfico pasa a tener un rol importante y sobre todo lo territorial por las nuevas rutas de la seda que van por tierra, que también van por mar, que también van por el Ártico. O sea que se está reconectando al mundo, pero de una forma y con una filosofía, si se quiere, diferente a la anterior. Señor ministro, fíjese, en América Latina se han consolidado varios bloques. Estamos hablando de Mercosur, del CELAC, de la ALBA. También quisiera que nos hablara acerca del denominado bloque de la resistencia. ¿Qué papel juegan cada uno de estos bloques en nuestro mundo del sur? Cuando hablamos del eje de resistencia, nos referimos a países que rechazan en lo absoluto las políticas hegemónicas y de países que quieren librarse del servilismo y desarrollarse en su territorio y preservar su decisión libre y soberana. Hoy en nuestra región levantina encontramos países que efectivamente forjan entre sí una política común frente a los desafíos externos y las políticas hegemónicas. Este eje se va extendiendo, pues había comenzado con un Estado, 2, 3 y así. يعني بدأ بدولة بدولتين وثلاثة وهناك اليوم في العالم نوع من التضامن أو التأييد أو الأخذ. Hoy en el mundo existe una especie de solidaridad, de apoyo y de tomar en consideración este fenómeno. Cuando miramos a un país en América Latina que libra su batalla contra la hegemonía, percibimos que nos une una meta común y una decisión común. Y así cuando simpatizamos con Venezuela, nos solidarizamos con Cuba o con cualquier país latinoamericano. Cuando simpatizamos con cualquier país en África o Asia, es porque existen factores comunes que queremos consolidar. لأن هناك قواسم مشتركة نريد أن نؤسس لها. هذه القواسم المشتركة. Esos factores son los que pueden crear una resistencia de cara a las fuerzas hegemónicas mundiales. Simpatizamos con China, simpatizamos con Rusia, porque hay intereses comunes. نتعاطف مع روسيا لأن هناك مصالح مشتركة بيننا. Pero esa resistencia, señor exministro, necesita un terreno económico sólido y prometedor. Esto será posible, ya que cuando hablamos de un mundo unipolar, estamos hablando de una supremacía del dólar. Hoy, con la existencia de una gran potencia económica como China y la Unión Europea, también con su moneda, el euro, en Rusia tienen el rublo y en su última batalla impusieron a varios países pagar en rublos y esto a la larga debilita el dólar. Pero no podemos decir con facilidad que el dólar podría desmoronarse dentro de 1 o 2 años. Claro que no. Esto requiere una política económica sólida, unas políticas monetarias que en los países en alianza trazan y siguen continuamente. Cuando surgió el BRICS, se imaginó que era posible crear un bloque económico y una moneda común que podría liderar junto con el dólar. Esto no se materializó, porque las cosas no son tan sencillas, por lo que se necesita tiempo. Es un proceso lleno de dolores. Sí, pero el dólar no podrá continuar como está ahora para siempre. Permiso, señor ministro. ¿Cree usted que se logra solamente la unión a nivel económico o hace falta más elementos para lograr una uniformidad en nuestro mundo del sur para que haya una mejor unidad frente a la hegemonía estadounidense? Los nuevos grandes bloques en el mundo no deben limitarse, pues hay muchos factores en común, como los grandes factores culturales. Hay que centrarse en ellos. Factores turísticos, dado que estos acercan a los pueblos entre sí. Están los factores ideológicos también, el factor económico y comercial. No podemos hablar de un factor
económico sin una reactivación del turismo, del comercio, del intercambio industrial. Existen varios soportes en común que deben aprovecharse entre estos países para crear un sistema económico único siguiendo el modelo de la Unión Europea. Como primer paso debemos forjar buenas relaciones económicas y de ahí ir a los otros temas. Pero las cosas no pueden basarse en un solo aspecto, en lo absoluto. Le agradezco, señor exministro de Asuntos Exteriores y de Emigrados del Líbano, Adam Mansour. Muchas gracias por haber sido nuestro invitado en este episodio. Aaron, no podemos marcharnos del norte del Líbano sin antes visitar la aldea ecológica de Badr Hasson. Bueno, fíjate, yo con esa aldea quedé encantado, porque no solamente se trata de olores que le dan sabor al cuerpo, sino también le dan un plus al alma como tal. Bienvenidos a la aldea ecológica de Badr Hasson. Vamos. Hola, ¿cómo le va? Todo sale en mi terreno acá, ya sean mentas o rosas, pero el asunto no termina aquí, pues lo llevamos al laboratorio para elaborar otro perfume que no te imaginas su encanto. Este lugar es típicamente libanés. Yo soy libanés de Trípoli hasta la médula, o sea, nada me puede desarraigar de mi tierra. Quien dice que el Líbano está fallido no acierta, pues el Líbano no se divide en dos. El Líbano, a fin de cuentas, es tierra y la tierra se construye con su gente. Están en una aldea ecológica, en un lugar que no es en sí floreciente, en lo comercial. Y yo hice que sea así. Yo, donde me encuentro, construyo mi lugar, porque mi identidad data de centenares de años en esta tierra. Contiene más de 30 gramos de oro puro, 30 gramos de diamante y también polvo de perla natural, además de 7 hierbas inéditas. Fue registrada en el libro Guinness como el jabón más caro del mundo, con un valor de $2.800. Y esta caja se la ofrecimos al príncipe Charlie.